Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Les damos la bienvenida a este programa de Café Digital, un espacio creado para conversar sobre temas relacionados con las TIC, las telecomunicaciones y la revolución digital. Mi nombre es Alejandro Amador y soy investigador y coordinador del PROSIC, Programa Sociedad de la Información y el Conocimiento de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy vamos a hablar de un tema que al menos en lo personal considero vital para todo este proceso de alfabetización digital de la población y es pues una parte no tan bonita de la revolución digital y es la ciberdelincuencia. Y es que muchas veces los ticos pecamos de ingenuos o de confiados y creemos que esto de la ciberdelincuencia es algo que está muy largo, es algo que a mí no me va a pasar, no me van a extorsionar, no me van a robar los datos, eso le pasa a otra la gente, eso le pasa al vecino. Pero la realidad es muy distinta. Todas y todos estamos expuestos en esta revolución digital a que algo así nos suceda. Y es por esto que conocer del tema es tan importante porque conocer, como decía que el programa, conocer es la mitad de la batalla. Es por esto que hoy contamos con Adalid Medrano Melara, abogado y colaborador ya de varios informes de PROSIC, con quien vamos a conversar sobre este tema tan importante. Alid es, bueno, como mencioné, abogado, es especialista en derecho informático, conferencista internacional, consultor, litigante, investigador académico y capacitador en toda esta temática de ciberdelincuencia y protección de datos personales. Adalid es coordinador de la especialización en Derecho Informático de la Escuela Libre de Derecho, es coordinador de la Comisión de Innovación Regulatoria del Colegio de Abogados y Abogadas y es además miembro de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la ONG Internacional sobre Ciberseguridad, Fundación Capa 8, con sede en Argentina. Además, desde nuestro informe 2020 hemos podido contar con la participación de Adalid, que ha abordado la temática de derechos digitales, ciberdelincuencia, protección de datos, etcétera, desde su área de especialidad, lo que ha generado pues capítulos muy valiosos dentro de nuestros informes. Además, fue el primer invitado, ¿verdad?, que tuvimos aquí en Café Digital, fue el conejillo de Indias para esta iniciativa que tuvimos en su momento, en donde en aquel primer programa hablamos de sextorsión y de todo esto, por aquel programa que había salido del, del Tinder Swindler, muy vacilón programa. Pero en fin, Adalid, bienvenido y muchas gracias por estar por acá. Alejandro, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por honrarme de verdad estar aquí con ustedes para hablar de temas que de verdad son tan relevantes para todos y que a veces nos tomamos muy poco tiempo para profundizar en el conocimiento de esta materia. Entonces, de verdad que muy feliz de estar acá. Pura vida, no, no, como siempre, un placer tenerte por acá. Y tal vez para abrir un poco el tema, una pregunta que puede parecer un poco obvia, pero que es importante como pues para sentar un poco las definiciones, y es, ¿qué es lo que se entiende por un delito digital, por un delito informático? Para fines prácticos, vamos a hablar de la definición en sentido amplio, que es toda acción delictiva que se desarrolla especialmente por medios informáticos. Y de esta, digamos, con esta definición, podemos ver que hay muchas conductas delictivas en la actualidad que se desarrollan especialmente en medios digitales de los que las personas deben tener cuidado. Y eso es parte de lo que vamos a hablar hoy, porque sin lugar a dudas, el cibercrimen va avanzando de una manera acelerada, van aprendiendo y los ciudadanos también tenemos que ir aprendiendo a protegernos, ¿no? Claro. Un poco, y también con la introducción que yo daba, que la verdad, para ser honesto, te la copié un poquito de lo que vos mismo mencionabas en el capítulo que nos hiciste para este informe 2023, y es eso como que la gente a veces siente que la ciberdelincuencia no los va a afectar a ellos, le pasa al vecino, pero no a mí. Hablando un poco de eso, ¿cuál es el alcance que tiene en realidad este tipo de delincuencia en la población nacional e incluso un poco mundial, digamos, como tal vez para contextualizar un poco a la gente? Claro, es muy interesante porque de lo primero que le dicen a uno las personas, y eso inclusive estudiantes universitarios, es, pero ¿quién soy yo? Los de ciberdelincuentes tienen cosas más importantes que ver a un simple mortal como yo. ¿Quién soy yo? Y uno, ok, deben saber que los ciberdelincuentes automatizan los ataques
Y esto quiere decir que pueden ingresar muchas veces a su correo electrónico, a su almacenamiento en la nube, meterle un malware en su computadora, no porque lo anden buscando, porque usted es alguien especial, sino porque usted es una persona que dejó una puerta abierta. Y les basta para entrar porque han automatizado ese ingreso. Entonces, no requerimos de ser nada especial para que nos ataquen. Y si eso, digamos, lo entendemos, podríamos comprender que el alcance de la ciberdelincuencia en la población es sin precedentes con respecto a cualquier otro delito. Porque muchas veces las personas creen que no han sido víctimas o sus familiares no han sido víctimas y tal vez es que no se han dado cuenta. Eso me recuerda, y bueno, y uno que también anden escuchando ponencias y así, que decían, hablando del sector empresarial, en este caso, que un ponente decía que existían dos tipos de empresas, las que habían sido víctimas de un ataque y las que no se habían dado cuenta que habían sido víctimas de un ataque. Y algo así, y pasa un poco también, bueno, lo que yo siempre he dicho es que todos estos procesos son como muy pesca de arrastre, ¿verdad? En el sentido de que tiran la red y agarran, mandan correos, mandan distintos tipos de estafas o así, que se lo mandan a miles de personas, ocupan que caiga una o dos y ya con eso ya hicieron de las suyas. Sí, efectivamente. Y vieras que hay algo muy interesante, Alejandro, porque a veces los delincuentes ingresan a un ordenador, a un sistema informático, a una red, lo que sea, sin saber cuál es la naturaleza del negocio o quién es la víctima, como, hablando a nivel general. Entonces, programan, digamos que algún tipo de software espía que está revisando para buscar a qué se dedica la persona, a qué se dedica la empresa, porque acordémonos que hay ataques que pueden caer en una empresa y otro en una persona. Y dependiendo quién sea, este acceso va a ser vendido en grupos criminales al que le van a decir, a ustedes les interesa una persona que es un veterinario, le interesa a una persona que es abogado, les interesa una empresa que vale, y así van, vale tanto, tanto, tanto. Entonces van a ver ciberdelincuentes de diferentes tipos que van a decir, a mí me interesa porque yo me dedico a un tipo de fraude que se llama VEX, que ahorita lo vamos a ver más adelante, y por ende, a mí me interesa este tipo de profesional porque yo sé que me va a generar dinero si yo logro explotar, si me logro meterme. Entonces vean que a veces los delincuentes ingresan solo para vender la llave, y eso por sí mismo es peligroso. Es vacilón porque digo, obviamente es algo negativo, pero es que cuando vos lo contás así, suena como alguien que manejara como una agencia, como que tiene una cartera de clientes, pero no es una cartera de clientes, sino que es una cartera de víctimas, más bien. Exacto. Y que nada más es como, mira, te ofrezco este o aquel, o sí, sí. Que es, y en este sentido, bueno, ¿qué debe hacer la ciudadanía? Que esto es muy importante. ¿Qué debe hacer la ciudadanía para protegerse de este tipo de crímenes? Algo muy interesante y que tal vez suene contraintuitivo, porque a veces no queremos perder libertad, es la principal forma de protegerse de la ciberdelincuencia es robustecer los controles de privacidad que tenemos y también tomar mejores decisiones con respecto a qué información nuestra es pública. Ok, aquí hay un pero, y es que el Estado costarricense ha sido un poco, ¿cómo podemos decirlo?, irresponsable, por poner digamos algo muy suave, al publicar mucha información del costarricense sin ningún control. Para los ciberdelincuentes eso es de verdad que un regalo que viene del cielo para que ellos puedan crear ataques de ingeniería social, que es la utilización del engaño para potenciar un ataque cibernético que puede favorecerse de la información de diferente forma. Entonces, con la información personal suya, le engañan, mejor dicho, y a partir de ahí, pues pueden facilitar la comisión de un delito informático. En Costa Rica, la ciberdelincuencia organizada de las estafas informáticas que
es casi que como funcionaran en carreta en comparación con la ciberdelincuencia internacional, y vean que con tan poca sofisticación, porque realmente cuando uno ve las estafas informáticas en Costa Rica son poco sofisticadas, salvo algunos pocos ejemplos que van en dirección contraria, a pesar de lo rústico, son muy efectivos. ¿Por qué? Porque en Costa Rica hay mucha información de para cómo engañar a las personas. Eso es algo que te iba a decir casualmente, porque de hecho, bueno, una de las cosas que vos mencionabas en el capítulo era que había como que desmitificar un poco como esta idea del ciberdelincuente, porque a veces uno piensa en el ciberdelincuente y se imagina así como la película de Matrix, ¿verdad? El chavalo como con las 4 computadoras y los números verdes, pero la realidad no es esa, la realidad es que nosotros muchas veces sin querer y por ser más confiados de la cuenta terminamos dándole las llaves de la casa a la gente prácticamente y no es un delincuente que esté que no es como Matrix, es algo como más, más alotico, más sencillito. Total, de hecho, hay algo que tenemos que tomar en cuenta si hablamos de ciberdelincuencia en general. Primero, cualquier persona puede ser un ciberdelincuente. Y esto es interesante porque me acuerdo como si fuera ayer, una persona llega a la oficina y me dice, estoy sufriendo estos y estos ataques, eran acoso cibernético, y decía, sí, pero bueno, primero que todo hay un gran interrogatorio que uno le hace un montón de preguntas, etcétera, y a partir de las preguntas para mí era muy evidente ya que la persona detrás del ataque era el esposo, así de fácil. Sin Qué, embargo, qué, qué espantoso. Vea, vea, siéntese porque tenemos que hablar. Su esposo es el que la está atacando. bueno, pero entonces cuando le digo, O bueno, lo está atacando. ¿y cuál es el perfil de su esposo? Ella intuyó que era porque por ahí andaba el asunto, ¿verdad? Que no, sí es un animal con la computadora, pero es que ese hombre y empieza y no, mi computadora no puede ser accesada porque está en una cuarta aparte y un montón de cosas. Y yo, y por casualidad, digo, la contraseña de su computadora es que el cumpleaños de sus hijos, el nombre de mascota o algo así. Se quedó fría y me dice, sí, claro, es que no se requiere ser ningún genio para hacerlo. Y con otras preguntas adicionales, quedó clarísimo que era el esposo. ¿A dónde voy con esto? Ahí Sí, lo tuviste que referir a un abogado de familia. bueno, Qué historia más sí, qué duro. claro, pero el tema es que si lo vemos así, inclusive la persona que podría conocer más a su pareja decía, no tiene capacidad, o sea, estamos hablando de una persona con pocos conocimientos técnicos y logró atacarle y hacerlo sufrir por años. Y de hecho, me consta que la señora tenía como el interés de buscarme como 2 años antes y se esperó hasta el último momento porque ya no aguantaba, y fue, y ahí es donde se dio cuenta. Al final no sé qué pasó con la historia, pero para mí es importante indicárselas porque es un claro ejemplo de, para diferentes tipos de delitos, realmente cualquiera puede hacerlo. Y en el caso que estamos hablando de las estafas informáticas en Costa Rica, vean, muchas veces solo ocupan recopilar información de una persona a través de todas las bases de datos públicas, por eso es tan importante a ver si logramos proteger las bases de datos que tiene el Estado para que no se publique la información, para que cualquiera pueda accederla, que las personas aprendan, digamos, temas de privacidad, o sea, educación digital en general, para que protejan la información, para que de esta manera podamos proteger a las personas, porque la pregunta inicial es cómo podemos protegernos y nos quedamos en la privacidad, porque a través de la información los delincuentes crean ataques de ingeniería social para engañarle. Y si a eso le agregamos que podrían haber personas internas en entidades financieras, en empresas, etcétera, que podrían estar vendiendo información y colaborando, señalando errores que hay en los sistemas, entre otro tipo de cosas que podrían darse, entonces uno dice, ok, de la información se hace mucho, pero también hay un gran tema. Como estamos hablando no solo de estafas informáticas, sino que en general,
y es un poquito complicado porque todos los tipos de ataques tienen fórmulas distintas, pero el que sí podemos decir es la protección de la privacidad. Ahora, hay uno que si me tengo que concentrar en este y que les quede hoy, que sea el aplicar o configurar, mejor dicho, el segundo factor de autenticación en todo lo que ustedes tengan. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, primero, que a ustedes cuando ingresan a un sitio web le van a pedir usuario, contraseña. Si su entidad financiera, si su correo electrónico, si su red social no le pide nada más, después de que usted ingresa usuario y contraseña, usted debe, solo por eso, saber que se encuentra ante un servicio vulnerable al acceso. Ok, entonces, ¿cómo se podría proteger? Bueno, cualquier proveedor de servicio tecnológico que se respete a sí mismo y respete a sus clientes, le va a exigir un segundo factor de autenticación. ¿Y cómo funciona? Bueno, después de que usted ingresa el usuario y la contraseña, le va a pedir algo que usted tiene. ¿Y qué es eso? Bueno, puede ser que su banco le dé un token donde cambian los números de una manera aleatoria, bueno, aleatoria no, constante, y de esta manera usted, usuario y contraseña y el token. Que Una clave dinámica o un mensaje del teléfono móvil, ese tipo de cosillas. Correcto, correcto. Entonces, ahí, a pesar de que su contraseña se publique en Internet, en la dark web, entonces, a pesar de que los delincuentes tengan su contraseña, no va a poder ingresar. Entonces, es algo básico, porque muchas veces hablamos y vemos al punto inicial que cualquiera puede ser víctima porque no tiene que ser usted importante. Si su contraseña se vende en la dark web porque la filtraron a través de un servicio donde usted ingresó sus datos y usted utilizó la misma contraseña de su correo, pero ahora en un foro, en lo que sea, porque a usted le gusta repetir contraseñas, entonces podemos entender que no hay que repetir contraseñas, hay que tener una distinta para cada sitio, y como la mente humana no va para tanto, tenemos que utilizar un gestor de contraseñas, ¿verdad? Entonces, si usted, digamos, entonces tiene el segundo factor de autenticación, va a estar protegido para que en los casos donde se vende su contraseña, cuando intentan ingresar, no pueden. Pero si usted no lo tiene, bueno, los delincuentes, ya que se filtró la información, van a ingresar a su correo electrónico, van a ver si ustedes tienen algún tipo de documento privado íntimo con el que le pueden extorsionar, y ahí es donde todo se empieza a complicar, porque los delincuentes se van a aprovechar de todos sus errores. Entonces, si algo nos tiene que quedar, que sea eso. Claro. Y ahora, una consulta y un tema importante. Y hace poquito, bueno, como esta semana hubo un boom por la inteligencia artificial generativa, con estas imágenes como a computadora que parecen reales y todo esto. Dentro de la parte, cayendo en este tema de inteligencia artificial que está teniendo tanto peso y que es tan de conversación actualmente, ¿cómo afecta o cómo viene a afectar la inteligencia artificial toda esta parte del cibercrimen? ¿Cómo es que los ciberdelincuentes están apalancándose también con inteligencia artificial en este momento? ¿Ya se está dando? Sí, es interesante porque ya la están utilizando, digamos que para el phishing. ¿Cómo? Bueno, tenemos, digamos que ya la utilización de, por ejemplo, lo que es ChatGPT, por poner un ejemplo básico, para potenciar, digamos que la capacidad del engaño. Entonces, ejemplo práctico. Lo normal es que nosotros le recomendemos a las personas, fíjese en la ortografía, los delincuentes muchas veces están en otros países, entonces van a haber pequeños fallos, no le van a hablar de una manera muy dirigida a usted porque no conocen bien nuestro entorno, etc. Con modelos de inteligencia artificial modernos, ¿verdad? Si los delincuentes lo utilizan, ellos pueden adaptarse con un lenguaje muy bien hecho
sin errores ortográficos, inclusive con engaños más claros, y usted no tiene forma de protegerse. Y es cierto que, digamos que las grandes empresas van a proteger al usuario para que no se abuse tanto de ChatGPT, por ejemplo, para esto, pero los delincuentes siempre van a encontrar formas de cómo engañar digamos que al chatbot para decirle, hey, no tiene nada que ver con un phishing ni nada. Lo van a tratar de camuflar como si fuera otro tipo de cosa, pero van a perfeccionar su mensaje. Pero dirían, bueno, pero pronto eso se va a acabar. Y bueno, de parte de lo que hablamos en el capítulo es que ya también existe algo que se llama WormGPT, que están utilizando en la dark web, que ya no tiene controles. Entonces, aquí es donde tenemos que ver que ya los ciberdelincuentes, mientras nosotros todavía estamos haciendo un aproximamiento para tratar de protegernos contra los ataques más básicos que ya estaban hace 10 años, ellos ya se adaptaron al uso de inteligencia artificial. Entonces, de verdad que es una batalla desigual y esto hace complicado para las personas, ¿verdad? Claro, y ahora, para irlo aterrizando tal vez un poco al estado del país propiamente, ¿cómo es? Porque también, bueno, están los ciberdelincuentes, están las cosas que nosotros podemos hacer para tratar de evitarlos, pero también está toda la parte de articulación del Estado y la lucha del Estado contra este tipo de delincuencia. ¿Cuál es el estado actual en Costa Rica, particularmente como a nivel legal? Porque además es sumamente complejo, porque hay temas transfronterizos, algo que evoluciona muy rápido, mientras que el sector público se caracteriza por moverse lento. Entonces, ¿cómo está actualmente Costa Rica? Bueno, vamos a tratar de utilizar un lenguaje lo más entendible posible, pero vamos a hacer una calificación, digamos, una categorización. Veamos, si hablamos de lo que son delitos, propiamente delitos informáticos, entiéndase por conductas que se sancionan penalmente de ser realizadas, entonces en eso Costa Rica destaca a nivel internacional. Entonces usted dice, ok, ¿estamos bien? No precisamente. ¿Por qué? Porque si lo vemos, entonces, es que el Estado costarricense tiene muchas herramientas para perseguir penalmente a un delincuente que está cometiendo hechos delictivos informáticos. Sí, realmente así es. Sin embargo, si nos vamos a la otra categoría, que sería la parte procesal, dentro de lo que es cómo podemos cooperar internacionalmente, cómo podemos obtener información para la investigación de delitos informáticos, Costa Rica está rezagado, muy rezagado. Entonces, ahí es muy importante que nosotros dejemos detrás un falso patriotismo, decir, no, si estamos bien porque tenemos esto. No, realmente estamos mal, muy mal. Y entonces, a pesar de que Costa Rica es parte del Convenio Europeo sobre Ciberdelincuencia desde el año 2017, a pesar de esto, tenemos que decir que fue algo como para poner check, ya lo logramos y somos ciberseguros. Y esto hace que se nos cree una falsa sensación de ciberseguridad a nivel legal. ¿Por qué? Porque el elemento de cooperación internacional, estrategia de ciberseguridad, delitos informáticos, leyes de protección de datos personales, entre otros, se incorporan como un elemento para calificar el estado actual de un país a nivel de ciberseguridad. Entonces, cuando miden la capacidad de Costa Rica a nivel de ciberseguridad, en el papel, potencia mundial.
¿verdad? De hecho, estamos como en el número 6 a nivel Yo latinoamericano. siempre he sentido que ese es como uno de los problemas grandes a veces como con índices, como con checklists, es que muchas veces como que tal vez se busca cumplir como con un checklist, pero no ir más allá tal vez, o que es más o menos como lo que vos me estás como comentando aquí un poco, ¿verdad? Que y se cumplió con una serie de cuestiones que decía, pero ahí, en el papel, Sí, muy en el correcto. papel, o muy superficial tal vez. Absolutamente. Y vamos a ver, digamos, si hablamos de delitos informáticos como tal, de Costa Rica ha venido avanzando de una manera importante de finales de los 90. O sea, que inclusive antes de que se finalizara la redacción del Convenio Europeo sobre Ciberdelincuencia, Costa Rica ya tenía tipos penales en leyes especiales. Entonces, no, a ver, si el legislador costarricense se ha adelantado un poco, muchas veces se ha adelantado. Y vean qué interesante. Si por ahí del 95 se crea una norma especial que protege el sistema, digamos, bueno, los sistemas informáticos tributarios, y Costa Rica, digamos, se adelanta y dice, esto es importante, nos pueden atacar por aquí, vemos que ahorita la matemática no me da, pero digamos, ya en el 2022, ¿verdad? Vienen estos ataques que se traen abajo, precisamente Hacienda. ¿Y de qué Ujú. nos sirvió entonces tener las leyes especiales? ¿Por qué? Porque nos adelantamos en unas cosas, pero no logramos crear capacidades, entre ellos personal capacitado, para fortalecer esto y eso nos pasó. Otro ejemplo, en la misma línea, en el año 2012 se crea un tipo penal que es instalación, propagación de programas informáticos maliciosos que si tiene la posibilidad de, digamos que afectar sistemas informáticos de la salud, o sea, un agravante, usted dice, ok, esto fue entonces 11 años antes de que se diera este tema, no, 10 años antes de que se diera el ataque de Hive a la Caja Costarricense de Seguro Social. Sí, pero pasó esta reforma que es bastante robusta y no se capacitaron realmente fiscales en la materia, no, a ver, no se crearon más profesionales que entendieran sobre esta materia y hay que entender que no solo ocupamos fiscales, es que ocupamos abogados que entendiendo esta materia puedan crear normativa en las organizaciones para Ujú. protegerla, porque al final esa es otra forma de proteger la ciberseguridad. Entonces, como nosotros simplemente creamos leyes y decimos ya cumplimos, Budapest también check, ya cumplimos, y al final no se crean capacidades en el país, lo que tenemos es una ilusión, un espejismo de que nos creemos o nos creíamos ciberseguros hasta que, y evidentemente nos dieron un par de bofetadas. Un baldazo de agua fría. Exactamente, porque realmente simplemente nos veíamos eso. Y vean que hay algo muy interesante, y es una de las preguntas que ahí habíamos conversado, era el tema de que si a finales de los 90, 97 era, me parece, el Por año, ahí sí, sí, 90 y resto, que se creó sí, la unidad de delitos informáticos, así se llamaba en su momento, el que OIJ. fue, exacto, en el OIJ. Ajá. Después se cambió a sección de delitos informáticos y después sección especializada contra el cibercrimen. Si mi memoria no me falla, porque de que le cambiaron a sección de delitos informáticos, siempre le cambio yo el nombre, pero es algo bastante similar. Entonces, si lo vemos, que si de finales de los 90 ya tenemos en el OIJ una sección, un órgano especializado en cibercrimen, vemos que una fiscalía especializada en la materia se da hasta que nos golpea la pandemia. Ujú. Entonces usted dice, pero ¿cómo? Sí,
porque lastimosamente en el campo del derecho vamos muy atrás. Y de hecho, por ejemplo, en lo que es la especialización en derecho informático, yo lo enfoco mucho porque ahí tenemos abogados informáticos a la par. Yo le digo, sí, el problema no es nosotros los abogados. Los informáticos van muy rápido, van evolucionando un montón de materias porque la tecnología es cambiante, están acostumbrados a eso, pero los abogados no. Los abogados hasta cierto punto están más en la zona de confort y esta materia es muy cambiante y muchas veces no ha sido atractivo para nuestra comunidad jurídica. Entonces, eso nos dice mucho de que a pesar de que la ciberdelincuencia ha golpeado duro a Costa Rica, hasta hace poco ya empieza a hacerse conciencia en la importancia de crear equipos especializados. Entonces, eso, ¿verdad? Aquí, aprovechando que nos dejaron por acá un comentario un poquito grande, bueno, dice Harold Castillo, dice, hay un modelo en el que los estafadores crean un texto y lo hacen hablado con su voz, y de ahí es donde vienen las llamadas de, entre comillas, familiares, solicitando algo con urgencia. Sin embargo, esa voz generada con inteligencia artificial no tiene capacidad de interactuar si uno establece conversación, únicamente llaman y cuelgan rápido, pero también si uno se queda hablando, ellos toman su propia voz para hacer otra estafa. Esos son otro tipo de estafa que yo sí he escuchado, ¿verdad? Que llaman y se hacen pasar por un familiar y es, mira, me urge que me pagues tanto, me urge que transfieras acá, no sé qué, y uno en el momento asume como cierto y también termina estafado. Eso también cuenta como un tipo de ciberdelincuencia. Sí, claro, y vean qué interesante el ejemplo, y muchas gracias a Harold, porque si lo vemos, nos permite señalar en la primera recomendación, la protección de la privacidad. ¿Por qué? Porque en la actualidad, los delincuentes, si tienen acceso a cualquier publicación en línea donde aparezca su voz, pueden ahora crear conversaciones a través de la cual pueden engañar a sus seres queridos. Sí. Y eso es grave. Y eso es solo que en este caso estamos hablando del tema familiar, pero también es cierto que ya la están utilizando inclusive en videoconferencias para lograr que un empleado haga transferencias millonarias. Entonces, vean que ya no es voz, estamos hablando de deepfakes, videos donde se engaña a una persona creyendo que está hablando con sus compañeros cuando simplemente está hablando con ciberdelincuentes que se hacen pasar. Es una suplantación de identidad para potenciar un fraude de una manera que parece de película, pero ya es nuestra realidad. Y ahí es donde viene el punto. Si usted no tiene la necesidad de tener que publicar en línea porque su trabajo no está relacionado con eso, mi recomendación es no publique en línea. Publique solo para sus amigos y elija bien sus amigos, porque toda esa información que usted publica va a ser utilizada de diferentes formas. Y vean que ya se están creando montajes para hacer parecer que las personas están en videos pornográficos. Usted dice, ¿qué pasó con Taylor Swift recientemente? Y que eso generó todo un movimiento, claro, como ya desgraciadamente tiene que pasarle a alguien con la importancia, digamos, dentro de la cuestión ahí pública, como ella, para que ahora eso está, entiendo yo, empezando a potenciar que se den cierto tipo de cambios en legislación de Estados Unidos, de hecho. Claro. Por ahí escuché, por ahí va. Por supuesto, pero ¿qué impacto tiene sobre herramientas que pueden estar disponibles en foros oscuros o en sitios web disponibles para todos, pero que se encuentran alojados en países con regulaciones laxas en estas materias? Pues no hay mucho que hacer. Entonces, aquí, como le dije, bueno, por digamos que montajes de pornografía y todo, usted dice, ok, pero finalmente, sí. No soy yo, y ya. Es muy grave, pero ahora había escuchado, de hecho, digamos, y un poco como en la misma línea, también lo importante que es
Suena muy feo, pero como desconfiar de los amigos en el sentido de que una de las formas por las que pueden entrar muy fácil los ciberdelincuentes es que, no sé, tal vez te robaron el WhatsApp a vos, ¿verdad? Y en eso a mí me llega un mensaje y digo, mira, Adalid me mandó, mira, ve qué interesante esta noticia por acá con un link. Y digo, así, claro, es Adalid, fijo, me está mandando algo interesante de ciberseguridad y me meto y resulta que es un virus. Porque resulta que te robaron el WhatsApp a vos y ¿qué ha sucedido? A mí me pasó con una amistad una vez que me llegó un link de WhatsApp de una amiga y yo lo vi de inmediato, yo lo vi raro, pero ya uno que está en esto ya desarrolla algo de malicia e igual se lo pueden llevar dentro de las patas a uno, pero me pareció raro y efectivamente es que le habían robado el WhatsApp y desde el WhatsApp de ella le estaban mandando correos maliciosos o links maliciosos a todo el mundo. Y ese es mucho el problema, que uno, cuando viene un mensaje de la mamá, del hermano, del mejor amigo, uno ni lo duda y le da clic y uno no sabe si esa persona ya fue vulnerada y me está llegando un mensaje malicioso. Sí, efectivamente, y ese es el tema de que la ciberseguridad es un tema en red, o sea, que se interconecta. Si usted no tiene buenas prácticas, usted afecta a sus seres queridos en general. Para volver a un punto anterior, lo que decía, digamos, de la pornografía y los deepfakes, es que eso tiene impacto, pero ahora imagínense que si ustedes publican información en Internet de una manera que le permiten a una inteligencia artificial entrenarse con todo, digamos que su voz, su aspecto, etcétera, tal vez no le hagan un montaje de pornografía. Muchas personas pueden decir, eso a mí qué me importa, no soy yo y no me afecta, pero ¿qué pasa si le hacen un montaje a usted diciendo cosas o actuando de cierta manera que le va a hacer perder el trabajo? Y que ya cuando Que se te suban logre probar, borracho sí, ya es o muy tarde. diciendo cosas racistas o lo que Correcto, sea. Uh-huh. exacto. Entonces, nada más ocupan, y eso es interesante, a una persona o alguna cuenta que tenga alguna credibilidad, que lo publiquen, y hay formas de engañar a personas que se creen que son periodistas, pero no lo son, pero que les gusta comunicadores, hablemos, y están en redes sociales, ahí, vean, me llegó un TikTok, ¿verdad? Que el TikTok, última hora, tal persona, y empieza a moverse, y sí, es su voz, etcétera. Entonces, inclusive su aspecto y todo, le va a generar consecuencias graves. Entonces, por eso, salvo que usted por su trabajo tenga que hacerlo, como nos está pasando a nosotros, Alejandro, no deberíamos publicar. Ya para hacer un modelo de inteligencia artificial de las voces nuestras hay datos de sobra. Total, Qué total, madre. exacto. Sí, sí, sí. Mira, ahora, algo importante, tal vez incluso por eso que decíamos de que la gente cree es que a mí no me va a pasar. Hablemos un poco de estadísticas. ¿Cómo están las estadísticas sobre este tipo de delincuencia? Y cuando uno ve los datos, uno se da cuenta de cómo ha crecido con todos estos procesos de digitalización. Particularmente también la pandemia afectó mucho, ¿eh? Porque nos obligó a digitalizarnos aceleradamente y tal vez no a veces de la mejor manera, no con la mayor alfabetización digital de por medio. Sí, aquí hay algo muy importante. Vemos que con la pandemia se potenciaron las estafas informáticas de una manera increíble, pero siempre ha venido un crecimiento acelerado de las estafas informáticas. Pero hay algo muy grave que pasa en este país. Es las terribles estadísticas en relación con los delitos informáticos. Y eso no lo digo yo, lo dice el Consejo de Europa en una evaluación que hicieron de Costa Rica por ahí del año 2018. Una de las cosas que señala es que las estadísticas realmente no se manejan bien. Y es interesante porque me acuerdo en digamos que curiosamente hace poco había un ataque que era una suplantación de identidad era una suplantación de identidad que le hacían a correos de Costa Rica, a través digamos, a través de eso las personas le mandaban un mensaje que era masivo y decían su paquete no sé qué y la persona normal dice, eso es un fraude,
Pero ¿qué pasa si usted realmente está esperando un paquete y el paquete está atrasado y le llega ese mensaje? Usted dice, sí, claro, le da clic, ve el sitio de correos de Costa Rica, claramente habrían formas de identificarlo, pero por eso son engaños, ¿verdad? Alguna, digamos, alguna credibilidad tienen, o sea, se ve creíble en el sentido de que están los logos, etcétera. La persona ingresa los datos que le piden, actualización de la dirección, bla, bla, y después le dicen, tiene que pagar 150 colones. A partir de eso, a la persona le dicen, bueno, que tiene que poner su tarjeta para pagar los 150 colones, y claro, ponen la tarjeta y le piden, tiene que poner el segundo factor de notificación, que le llegue en principio por mensaje de texto. La persona, para hacer el pago de 150 colones, pone el código, el codiguito que le ponen, y a partir de ahí le hacen un cobro millonario. ¿Por qué? Porque hasta el segundo factor de autenticación lograron que pusiera, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ahí vemos una debilidad de los bancos en el sentido de que cuando envían el segundo factor, no le dicen de cuánto es el monto que está aprobando. Entonces, usted me dice, ¿por qué tiene que ver esto con el tema estadístico? Ahí vamos. Entonces, me acuerdo que un periodista, porque una fuente de periodistas, me dice, ¿sabías que hay una conferencia de prensa del OIJ sobre fraudes? No, no sabía. Me dice, aquí está el link. Yo me metí, todo bien. Y estaban hablando de fraudes, esto y lo otro, y a través del periodista le dije, pues puedes hacer la pregunta de que si este tipo de fraude que les acabo de escribir, que si hay casos en el país. Y yo sabía que había una investigación abierta. Lo sabía porque tenía a una clienta que le había pasado esto. Entonces, tienen este tipo de casos y yo sé que hasta yo recibí ese mensaje. O sea, fue masivo a nivel nacional, o sea, fue masivo en Costa Rica. Es imposible que solo esta clienta tuviera eso. Pero sabía que había un caso. Que es por eso mismo, la pesca de arrastre, le llega a miles y cae 1, 2, 3, y exacto, sí. Exacto. Entonces, se le hizo la pregunta que si casos como este habían sucedido en Costa Rica y dijeron, no, no tenemos ningún caso. Yo sabía que habían casos y no es que lo estén ocultando, es que las estadísticas son terribles. Entonces, ¿cómo nosotros podemos protegernos o crear estrategias para luchar contra la ciberdelincuencia si no ni siquiera sabemos cómo metodologías? Exacto. Uh-huh. Y ahí lo hemos visto bastante, digamos, si se ve en el capítulo, como en Estados Unidos dice, está pasando esto, los delincuentes están haciendo acá, con todas las metodologías de cómo van creciendo, cómo van cambiando, y esto sí permite crear estrategias para mitigar el impacto. Y aún así podría resultar insuficiente, pero ¿qué pasa cuando nosotros inclusive vemos que entre las estadísticas de las estafas informáticas que tiene el OIJ y las estadísticas que tiene la Fiscalía son tan diferentes que es increíble? Entonces, claro, hablamos de estadísticas y digo, sí, tal vez pueden servir para decir que ha crecido, pero estamos muy mal. Qué lástima, sí. Sí. Ahora que mencionas una cosa y estos mensajes que llegan, a mí me pasó una vez. Estoy igual que todos, estamos en uno o más grupos de WhatsApp que del barrio, que de los amigos, que coleccionistas de no sé qué. Estamos en muchos grupos de WhatsApp. Entonces, un día me llegó un WhatsApp de una chavala. Incluso eso es ingeniería social, ¿verdad? Que es una chavala con la foto y no sé qué, ¿verdad? Y es como, mira, es que vi que estás en el grupo de coleccionistas de no sé qué. Vieras que es que tengo una promoción que me están dando como de Uber Eats o de alguna plataforma de comidas. No me acuerdo si era de Uber Eats o de otra. Entonces es para ver si me ayudas y te metes en este link. Y yo dije, sorry, pero yo no hago eso. Y tiempo después me escribió un chavalo como, hey, usted es una chavala así, ya se les pidió, es que a mí me lo pidió y yo de baboso le di el link y ahora en tal plataforma me están cobrando no sé qué porque hicieron una orden a nombre mío. Y así es súper sencillo. Y lo que vos mencionabas ahora, es cero sofisticado. Cero. Cero, o sea, un nivel de sofisticación cercano a cero y probablemente hasta que con el mínimo de investigación podría saber a quién pertenece ese número y quién es la persona que está como medio delictiva detrás de eso, igual no hay nada que hacer. Total, es que ahí es donde viene el tema, como los delincuentes se van dando cuenta que los hechos delictivos informáticos pueden ser
tan fáciles de cometer e inclusive generan obstáculos para que puedan, digamos, que poner a estas personas en el orden de la justicia, ¿verdad? Y que por ende sean sancionados, se vuelve algo muy atractivo para hacer. Entonces, claro, grupos, digamos que la criminalidad organizada está desde hace años viendo los ojos hacia la ciberdelincuencia porque es muy lucrativa y todavía hay menos riesgos de ir a la cárcel. Ahora, hay un tema aquí que vos mencionabas y que me resulta muy interesante conversar y es que mencionas en el capítulo lo que es el surgimiento de un periodismo que se alimenta de información proveniente de delitos informáticos. ¿Cómo está esa vaina? Sí, es muy interesante porque tenemos que ver. Voy a tratar de contestártela diferente. Primero, Ok. existen siempre que en un país se empiezan a discutir reformas para incluir tipos penales informáticos en la legislación, hay riesgos de que estos puedan ser utilizados en contra del ciudadano. ¿Para qué? Para callar disidentes, para callar la libertad de prensa, el periodismo, para que todo aquel que no esté de acuerdo entonces con el gobernante, tenemos herramientas sencillas para criminalizarlos, ya lo hemos visto pasando en Nicaragua, por ejemplo. Pero entonces, siendo esto un riesgo, en Costa Rica, en el 90-40, en la 90-48, 91-35, año 2012, y después 2013 la otra reforma, pero la importante, la del 2011, la 90-48, se dijo que era una ley mordaza. Y hay que decirlo, no era ley mordaza. De hecho, yo participé en la redacción y ahí estuve con ojos que yo siempre he sido pro libertad de expresión, pro derechos digitales. No era una ley mordaza. Sin embargo, surgió algo muy positivo de esta discusión nacional sobre la reforma. Y es que hubo señalamientos de la prensa que me parecieron importantes. Entonces, por ejemplo, en el artículo 196, que hay violación de correspondencia y comunicaciones, se incorpora entonces un párrafo segundo en el cual se habla que la difusión que se haga de un documento privado o una comunicación privada, si carece de interés público, es delito. En contrario censo, si tiene interés público, le estamos quitando un elemento de tipicidad, por lo cual ni siquiera se podría, digamos que le podría dar curso a la fiscalía, porque entonces esta difusión que se haga en el interés público no es delito. Y esto surge debido a que en Costa Rica se dio esa discusión que me parecía que carecía de fundamento técnico con respecto a que era mordaza, pero que es importantísimo que se den discusiones cuando se van a aprobar este tipo de reformas, porque así es como las democracias debaten y vean que a pesar de que yo no estoy de acuerdo en lo que se dijo, y principalmente era Diario Extra, con que era mordaza, el resultado fue bueno. Entonces, qué bien por las democracias que debaten y que podamos vivir en un país donde podamos no estar de acuerdo en algo y que aún así surgen cosas positivas. Pero entonces ahí viene la pregunta que me hiciste, que es el periodismo de fuentes de delitos informáticos. Entonces, vemos que que ha empezado a surgir, y esto es algo que se da a nivel internacional, en donde los delincuentes publican información que obtienen ilegalmente y los periodistas lo utilizan. Entonces, porque son de interés público y por ahí es que estaría amarrando un poco el claro, tema. Exacto. Pero entonces vemos el caso que se da con la vulneración de Hacienda y hubo información que se publicó. Y había algunas cosas que se habían publicado y Cere Hoy, por ejemplo, empezó a publicar información. Pero interesantemente,
a pesar de que eran nombres de empresas, no nombres de personas físicas, trataron de proteger la identidad para hacer los reportes. Y eso me pareció interesante porque es una autorregulación para hacer el reporte con la información haciendo, digamos que un uso de un principio de hacer el menor daño posible a la privacidad, digamos, con respecto a la información que se está teniendo. También tenemos que tomar en cuenta que la información que se encuentra en sistemas tributarios siempre va a ser confidencial, lo dice la normativa, lo dice el Código Tributario. Ahora, esto no lo respeta ni tributación, que publica información pública y no hay ninguna norma que los habilite, pero eso es otra discusión. Pero entonces, también vemos... Es para el próximo café digital, es eso. Claro, claro. Pero también vemos que hay medios de comunicación y pasó en alguno de estos escándalos que se dieron, de los tantos, donde publicaban informaciones provenientes de conversaciones por teléfono, de intervenciones telefónicas que hablaban dos personas e incluían toda la información posible a pesar de que no todos los datos eran de interés público. Estamos hablando de que se mencionan personas que no son de interés nacional, que no tienen ninguna relevancia y que a pesar de que no la tienen, se incluyeron generando un impacto a su privacidad de manera innecesaria. Entonces vemos un enfoque en sentido contrario. Entonces, que es importante que el periodismo a veces se pueda, digamos, que alimentar de fuentes que han sido, o información que ha sido obtenida a través de hechos delictivos informáticos. Sí, es muy importante. Y lo vemos con el caso de Snowden. Cuando Snowden obtiene ilegalmente la información para hacer denuncias públicas de cómo los Estados Unidos lesionaban masivamente la privacidad de ciudadanos de todo el mundo y también de sus propios ciudadanos, eso fue muy importante para que pudiéramos avanzar en comunicaciones encriptadas de punto a punto. Eso fue un bien para todo el mundo, no solo para los Estados Unidos. Entonces, es importante que el periodismo se pueda alimentar de eso, sí, pero también requiere que exista un conocimiento de los periodistas de temas de privacidad, de temas de derechos digitales y que en los casos como estos se trate de hacer la menor lesión posible a la privacidad de los ciudadanos o inclusive las empresas como el caso que estamos viendo. Claro. Tal vez para ya ir terminando, algo muy importante es, si yo soy víctima de un crimen de estos, ¿qué debo de hacer? Sí, aquí es muy importante que siempre pensemos un poquito más allá. La primera cosa que hace una persona a veces cuando es víctima de algún tipo de delito informático, a veces es borrar la información. ¿Por qué? No entiendo si es un tema psicológico, si les afecta ver la información, a veces porque se sienten tontos de haber sido engañados, les duele mucho tener en su teléfono esa información de cómo pasó algo muy fuerte. Entonces es muy común que se borre información. Es muy común que se vendan los celulares porque piensan que todavía están siendo vigilados, entonces se deshacen de los celulares. Es muy común que las personas duren mucho en interponer denuncias o crean que no va a pasar nada, pero entonces lo importante siempre va a ser documente todo lo que pueda, no borre información, si usted quiere que el procedimiento judicial sea efectivo, mantenga su teléfono disponible, digamos, íntegro, no lo borre, porque es posible que se pueda hacer una réplica para obtenerlo y que esa información pueda alimentar el proceso judicial, interponga la denuncia,
si está en sus posibilidades, busque un abogado especialista en estos temas para que le asesore, para que también le pueda guiar con respecto a otro tipo de impactos que podría tener su vida. Pero sí, interponga la denuncia porque muchas veces sí se podría servir, ya sea para que las personas vean la justicia en territorio nacional, pero también para que, tomando en cuenta que la ciberdelincuencia es un fenómeno global, se pueda en cooperación con otros países eh, perseguir estos grupos criminales. Vemos que, por ejemplo, un grupo de ransomware, que un ransomware es un programa informático malicioso que encripta la información de una computadora para pedir un rescate, un grupo criminal, Lockbit, fue desarticulado con diferentes, digamos, en cooperación con diferentes policías internacionales. O sea que las policías internacionales en conjunto pueden perseguir a grupos criminales fuertes. Entonces, interponga la denuncia y usted nunca sabe cuándo podría estar cooperando para desarticular inclusive estos grupos. Y que si Costa Rica avanza en fortalecer sus capacidades para luchar contra la ciberdelincuencia, cada vez esto va a ser más cierto. Perfecto, perfecto. Sí, a veces, honestamente, que, eh, que a mí no me gusta ir a poner una denuncia, sí, ya, para hacer, es que uno se siente como tan, tras de que, y esto pasa mucho, digamos, tras de que ya te pasó lo que sea que pasó, ir a poner una denuncia para que te traten mal también de nuevo, por segunda vez, o sea, es algo que uno evita muchas veces y es un problema. Una vez pasó con una cuenta que se hizo de manera fraudulenta para, creo que fue Didi Food. La verdad es que sí lo voy a decir como es, porque fue un dolor tratar de contactar a esa gente y tratar de explicar las cosas, y decir, vea, es que hicieron una cuenta a nombre nuestro, nunca nosotros dimos, mira, no se dio ni teléfono, ni correo, ni nada, simplemente inventaron que era nombre nuestro. Se hizo un pedillo ahí de Taco Bell, de decir que de 20,000 colones, por ahí andaba. Y decían, bueno, es que si quieren que le arreglemos esto, usted tiene que ir y poner una denuncia y no sé qué. Yo, pero este problema y este fallo es por ustedes, no por nosotros. Que ustedes no le piden ninguna autenticación de nada a alguien que simplemente se inventó la cuenta y soy yo el que tengo que ir a poner la denuncia. Pues olvídalo. O sea, si fuera otro tipo de cosa más seria, tal vez uno seguiría, porque no hay de otra. Pero en esta dicen, o sea, vulneran un sistema altamente vulnerable de esta plataforma de comidas y soy yo el que tengo que ir a poner la denuncia. Como que no. Pero sí es importante, desgraciadamente. Sí, sí es importante. Y aquí esta, digamos, intervención tuya me permite hacer dos divisiones, y es esta. Si el ataque informático, vamos a ver, si el hecho delictivo en apariencia viene del exterior, igual es recomendable interponerla por las razones que les indiqué anteriormente, porque puede ayudar para que digamos que las diferentes agencias internacionales que ven esos temas puedan de alguna manera combatir esto, porque a veces a ciertos grupos los tienen en ojos. Ahora, cuando los delitos son cometidos por nacionales, y a veces son suplantaciones de identidad, accesos ilícitos a su correo electrónico, entre otros, es importantísimo interponer la denuncia si hay herramientas para investigarlos, y la persona tiene que estar clara que en el OIJ le deben recibir la denuncia, porque es muy habitual que a las personas le digan, no, es que esto no va a llegar a ningún lado, no ponga la denuncia, eso no va a pasar nada. Se la tienen que recibir. Y esto lo sé porque personas que han llegado a asesorarse, entonces yo les indico, sí, vaya a interponer la denuncia, etcétera. Después me escriben y me dicen, Lick, no me dejaron, poner la denuncia porque me dijeron que eso no iba a llegar a ningún lado. Pero vaya y diga que se la tienen que recibir, y dicho se la reciben. Pero entonces imagínense esto, Alejandro, tras de que las estadísticas son una basura,
existe de manera sistemática un montón de funcionarios que invitan a las personas a no interponer denuncias. Entonces, entonces el impacto del cibercrimen no lo estamos estimando de una manera adecuada. Bueno, y no, eso sería, es un tema importante, es un tema que es importante que la gente sepa, especialmente, lo ideal es que sepas de prevención que de qué hacer cuando les pase, ¿verdad? Porque la idea es que justamente no les suceda, que aprendan de todo lo que se habló en el programa, todo lo que nos comentábamos, lo que nos comentabas, perdón, para que sean personas que estén más alfabetizadas digitalmente en ese sentido de toda esta parte de prevención tan importante. Creo que, y como siempre, muchísimas gracias a Alice por estar hoy acá con nosotros. Creo que este es un tema importante y yo siempre quiero pensar, digamos, que la idea de estos cafés digitales es justamente pues hacer aportes, el granito de arena en la medida en la que uno puede pues aportar en concientizar, digamos, a la gente de todos estos tipos de temáticas que tocamos acá. De nuevo, muchísimas gracias por haber estado hoy por acá. No, muchas gracias a vos, Alejandro, por la invitación. Muchas gracias a PROSIC, tanto por la invitación, así como participar en las investigaciones, que ahora que considero que es una manera importante de ayudarle al país en esta lucha, y también invitar a las personas a que lean el capítulo. Bueno, no el capítulo, digamos, todo el informe, y en el caso del capítulo, para que puedan comprender un poco cómo funciona la ciberdelincuencia, y le puede servir a abogados, pero también a informáticos, para que puedan entender cómo están atacando a los ciberdelincuentes, temas legales en combinación, y puedan de esa manera tener mayor conciencia de cómo luchar en conjunto contra este flagelo que estamos sufriendo, que es la ciberdelincuencia. Sí, no, tenés toda la razón, no puedo que se me olvidó esa parte tan esencial de mencionar que todo esto es muy de este último capítulo que hiciste con nosotros, ¿verdad? Que recuerden que los informes del PROSIC, que dentro de los informes de los últimos 4 años tenemos en todos, hay un capítulo hecho por Adalid, que todos están disponibles en la página web del programa, que es prosic.ucr.ac.cr. Igual, muchas gracias a las personas que estuvieron escuchándonos en vivo, y de igual manera recuerden que el programa lo transmitimos en vivo a través del Facebook de PROSIC, pero posteriormente también se sube a nuestro canal de YouTube y a Spotify en podcasts de la Universidad de Costa Rica. Nos vemos la próxima con otro café digital. Hasta luego.